¿Te gustaría asesorarte sobre rutinas y métodos de entrenamiento de manera sencilla? Conocer sobre las cualidades físicas, el cómo y el para qué del ejercicio para mejorar tu salud. Actívate con tu programa Entrenamiento Consciente, donde el conocimiento se mueve contigo. Con la animadora Ana Pastore, por acá, por Radio Olímpica, la emisora deportiva de Venezuela. Hola mi gente, y aquí estamos contigo otro viernes en nuestro programa Entrenamiento Consciente, donde el conocimiento se mueve contigo. Y como siempre, te acompañamos en otra jornada más de aprendizaje, de intercambios, de que aprendamos nuevas rutinas, métodos de entrenamiento, asesorías, para que puedas orientarte en el momento de ejercer tus prácticas, ¿ok? Ya sea en el área de la actividad física, del deporte, incluso de la recreación, o incluso en ese trabajo que hacemos con nuestro adulto mayor o con nuestros niños o con el propio adulto en cualquier espacio que nos encontremos, sin dejar de lado por supuesto también a los adolescentes. Entonces hoy tendremos un programa igual donde te brindaremos una información de una manera muy sencilla para que la puedas transferir a la práctica que ejerces, tanto como instructor, entrenador, promotor deportivo, como el practicante que a veces solemos tomar iniciativas y entrenar por nuestra parte sin tener la recomendación o la asistencia o el apoyo de un entrenador. Entonces, con ese fin ideamos tu programa Entrenamiento Consciente, donde el conocimiento se mueve contigo. Otro viernes donde te acompaño con todo el cariño, el compromiso, y por supuesto también vamos a mandarnos saludos de una vez a toda esa gente que sigue cada viernes y reproduce estos programas, porque la idea es que sean de utilidad y que puedas darle el uso correcto, o mejor dicho, que pueda ser una herramienta a la cual puedas consultar en el momento que lo necesites. Entonces vamos como siempre con nuestras palabras de agradecimiento, y como siempre lo menciono de parte de quien te habla, la profesora Ana Pastore, y por supuesto unas palabras de agradecimiento que nos permite llegar a ti a través de este medio como es Radio Olímpica, donde a través del Facebook pues tendremos también un mayor alcance para poder abordar temáticas incluso a nuestros compañeros que viven en el país como los que viven en el exterior. Entonces vamos con nuestras palabras de agradecimiento, como lo hacemos cada día, cada inicio de nuestro programa y al final. Entonces agradecemos como siempre al profesor Eduardo Álvarez, por supuesto presidente del Comité Olímpico Venezolano, y a la Junta Directiva por lo que acabo de mencionar, tener esta herramienta como es Radio Olímpica para llegar a ti cada programa, cada día, igual mis compañeros, y transmitirte la información, como siempre lo menciono, la más innovadora y la más correcta y la que te pueda servir de orientación en estos momentos que estamos viviendo. Y para darle inicio a nuestro programa, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que, a pesar de que usamos como el término de manera muy cotidiana y a veces forma parte de nuestro discurso, incluso nuestro diálogo de aquellas personas que obviamente entrenamos, pues es importante destacar que la temática de hoy va a ser sobre las articulaciones. Las articulaciones y lo que es el complejo articular, ¿ok? Porque es un tema importante, porque obviamente las articulaciones, si las conocemos y sabemos cuál es su clasificación, su rango de movilidad, y sabemos también de cierta manera cómo están constituidas y cuáles son los movimientos que pueden ejecutar, pues esto nos llevará a que evitemos lesiones en el entrenamiento haciendo movimientos en aquellas articulaciones que son contraindicados. Entonces, por eso es que la temática de hoy es interesante, en el sentido de que a veces vemos las articulaciones como algo que no se le da importancia, ¿no? Porque es como los movimientos que hacemos en nuestro accionar diario. Pero a veces cuando entrenamos, pues hay entrenadores, promotores, instructores, incluso profesores que les gusta innovar en cuanto a las realizaciones de algunos ejercicios. Y nosotros debemos ser personas que nos debemos autoformar y conocer si el ejercicio en el cual estamos innovando, la articulación tiene ese patrón de movimiento.
Por ejemplo, si hablamos de la rodilla, hablamos de flexión y extensión, por colocar un ejemplo. Pero si me dicen que la rodilla debe hacer una circunducción, pues ese movimiento articular o ese patrón, la rodilla por su mecánica, por cómo está constituida dentro de la estructura del cuerpo humano, no puede realizar este patrón de movimiento. Entonces ahí, cuando nosotros de cierta manera le exigimos también a nuestro cuerpo sin respetar la parte anatómica para el cual fue diseñado, incluso de manera funcional. Y es cuando vienen obviamente las lesiones, porque producimos en el cuerpo un desgaste, tanto de tanto de la parte ósea, porque se hacen cosas que no se deben hacer, y podemos obviamente traer una lesión a nivel del músculo, porque le estamos dando una acción a nuestro cuerpo, le estamos, digamos que, obligando a hacer una acción obviamente que él no puede realizar. Entonces, por eso la temática de hoy va a ser algo también de tu interés, de una manera muy sencillita, para que comprendas que las articulaciones, a pesar que están en nuestro accionar, perdón, es que tengo un poquito de alergia, ¿ok? Que las articulaciones que están diariamente, por supuesto, en el accionar, porque sin ellas nosotros no pudiéramos mover nuestro cuerpo. Cuando entrenamos también tienen una función, y los patrones de movimiento deben estar acorde al patrón de movimiento que puede hacer cada articulación. Cuando hablo de patrón de movimiento, es qué movimientos puedo hacer con esa articulación: flexión, extensión, rotación, aducción, abducción. O sea, debo tener eso muy clarito, porque si mi cuerpo, mi articulación obviamente no está constituida para hacer ese patrón, es cuando vienen obviamente las lesiones por una mala ejecución del ejercicio. Entonces eso también ocurre cuando queremos innovar y decimos: ay, no hagamos sentadillas de esta manera, vamos a hacerlo de otra, pero anatómicamente debe cumplirse la función con la que la articulación está constituida, porque o si no, vamos a pedirle a nuestro cuerpo que hagan unos movimientos contraindicados, y es lo que va a producir a que nosotros lleguemos a una lesión, ¿ok? Bueno, y así iniciamos, le damos continuidad a nuestro programa, ya abordando el tema con nuestra primera sección, como siempre. En Así Empezamos, que vamos a iniciar con la definición. Y cuando hablamos de la definición, pues empezamos a mencionarte de lo que es el complejo articular. Entonces, cuando hablamos del complejo articular, pues se trata de un complejo compuesto de varios elementos, como la cápsula articular, ligamentos, retináculos y anexos, que tienen como función conectar diferentes huesos, permitiendo que nuestro cuerpo se pueda mover y al mismo tiempo pues sea un conjunto estable. Es decir, que la unión o la acción de cada uno de estos elementos, que obviamente trabajan en conjunto, pues es lo que permiten que se genere el movimiento y que el cuerpo, a través del movimiento, pues tenga su estabilidad, ¿ok? Bibliografía que fue consultada y tomada por el autor de el libro, la bibliografía Fundamentos de Fisiología de la Actividad Física y el Deporte, del autor Alex Meri. ¿Ok? Un libro excelente, el cual recomiendo que se pueda hojear, porque de una manera muy sencilla y simple también aborda muchos temas que tienen que ver con el área de la fisiología. Entonces es muy importante, y también beneficios de la actividad física, adaptaciones y todo esto con el ejercicio. Entonces, mira, ya empezamos al mencionarte lo que era la definición del complejo articular, que es todo el conglomerado. Pero también cuando hablamos de las articulaciones, que usualmente es lo que tenemos de una manera más accesible, de mejor, con un lenguaje más sencillo, pues hablamos de que es una estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. Estas articulaciones, por supuesto, se estabilizan mediante los ligamentos que unen los extremos óseos y tienen movilidad gracias a los músculos que se insertan
en sus proximidades. Entonces aquí vemos también cómo va accionando el músculo, los ligamentos, cómo cada uno da su aporte para que nosotros podamos movernos, que es algo súper importante. Bueno, por otro lado, la parte de la anatomía, por supuesto, que se encarga del estudio también de estas articulaciones, es lo que nosotros llamamos como la artrología. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos otra bibliografía consultada, algo más sencillito, donde tú puedes ver cómo la articulación, lo que también te mencioné previo, los ligamentos y todo esto, forman parte, y a la hora de la verdad la articulación es lo que nosotros llamamos donde está la unión de los huesos. O sea, es una parte que anatómicamente hasta recibe su nombre, y muchas veces los nombres de cada articulación, cuando vamos a los términos anatómicos, ok, no te hablo del hombro, sino del término anatómico como tal, se da es por la unión de aquellos huesos que se unen, y es lo que hace como la mención en la parte anatómica del nombre específico de esta articulación. Ok, sin embargo en el programa, por lo menos el de hoy, vamos a abordarlas igual como el hombro, el codo, la muñeca, todo esto, porque para que sea de fácil comprensión. Pero poco a poco en los programas, por supuesto, también haremos unos temas más profundos, donde ya hablaremos con términos anatómicos y así vayamos aprendiendo, porque tú como instructor, profesor, o incluso tú personalizado, o tú persona que te dedicas al ejercicio, tienes que conocer tu cuerpo. Entonces, pero conocerlo tanto de cómo se maneja en su parte científica como tal, o vamos a decir en los términos técnicos, en el vocabulario técnico, así como podamos decir el hombro, el codo, la muñeca, porque cuando trabajamos con niños, obviamente usamos también un lenguaje más sencillo, incluso con el adulto. Sin embargo, no está de más que las personas vayan aprendiendo y conozcan estos términos, porque es importante para nuestro conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la articulación, sabemos que la unión de, por supuesto, de estos músculos, de estos huesos, es lo que va a permitir que a través de los ligamentos y el músculo como tal, que obviamente no es el óseo, sino que el músculo es lo que genera un poco y hace su aporte en el movimiento, pues va a permitir que nosotros nos movamos. Y podamos, como ya te dije, realizar los patrones que cada articulación, por esa misma anatomía que tiene y por su construcción en el sentido de cómo están unidos estos huesos, pues lo que te genera cómo podemos movernos. Chévere. Seguro ya con la explicación que te di previa ya sabes o manejas ya otro conocimiento en cómo nosotros definimos las articulaciones. Entonces, por otra parte, las funciones más importantes de las articulaciones, obviamente, es construir estos puntos de unión entre los componentes del sistema óseo, que son los huesos y los cartílagos, y facilitar los movimientos mecánicos, proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo. Algunas articulaciones no son móviles, ¿ok? Que es lo que ahorita te voy a hacer mención, y te voy a hablar de la clasificación de las articulaciones, porque también de acuerdo a su movilidad, las articulaciones tienen una clasificación. Por eso te mencioné que a veces, claro, pensamos que articulaciones le damos como un concepto general, o de repente no vamos a profundidad en algunas temáticas, porque de repente yo como un practicante digo, bueno, yo conozco y manejo las articulaciones que tienen ese rango amplio de movimiento, pero de repente desconozco aquellas que no son móviles o que su movilidad es ligera, o sea, es un movimiento más reducido. Sin embargo, hoy en este programa, que siempre tratamos de darte un aporte, siempre trato de darte esa parte de conocimiento, de que tú aprendas a entrenar conociendo tu cuerpo, o si entreno algo, en qué sentido lo debo entrenar, para qué me sirve, con qué funcionalidad, con qué objetivo. Te vamos a hablar un poco de lo que es el tema de la clasificación de las articulaciones. De verdad, disculpen, es que cargo una alergia fatal. Bueno, también voy a aprovechar que hice este break con la alergia para darle un saludo a Jorman, que de verdad hoy me encuentro a la distancia, y bueno, mañana por una cuestión, mañana
nos toca también un trabajo arduo el fin de semana. Hoy estoy reunida, obviamente organizando lo que nos toca hacer el fin de semana a nivel laboral, y entonces por lo tanto no puedo acompañarlos en Radios Olímpicas como tal, pero más sin embargo le dije a mi amigo tranquilo que el programa va a llegar, y él como siempre dando su mejor aporte. Gracias, Jorman, te agradezco de acá, porque siempre me has apoyado y me ayudas en el sentido de que me editas el audio y todo eso para que el programa pueda llegar. Eso debo agradecerlo, y bueno, lo haces de una manera excelente, gracias a Dios, estás súper preparado para hacerlo. Igual Carlos Gallardo, que también nos ha colaborado muchas veces en estos temas de edición. Entonces vean, hago el break porque a la gente hay que reconocerle también su buen trabajo y su buena labor, y eso no podemos dejarlo pasar, ¿ok? Igual como los saludos que hoy los di al inicio, porque de verdad me disculpan, ya yo se los he mencionado, a veces me pierdo en la dinámica de la conversación, y pero los saludos también son importantes. Esa gente que siempre reproduce los programas, nos sintonizan, están pendientes, no solo del mío, sino incluso de los programas de Radios Olímpicas. Entonces esos apoyos también hay que agradecerlos, y se les saluda con todo el cariño. Entonces, clasificación de las articulaciones. Vean, por supuesto que estas se van a clasificar dependiendo del modo de su unión y de la movilidad. Entonces tenemos las primeras, que son las conocidas como las articulaciones fibrosas. Cuando hablamos de articulaciones fibrosas, pues son aquellas que son inmóviles, y también son conocidas como la sinartrosis. Cuando hablo de sinartrosis, ¿verdad?, este tipo de articulaciones que no son móviles, pues son, por ejemplo, las que se encuentran en nuestro cráneo, que sin embargo, aunque no tengan movilidad, son de gran importancia porque protegen lo que es le dan una protección al encéfalo. Entonces vean, ¿ves? No es movible, pero igual tiene una función y es una parte también de protección, ¿ok? Incluso forman parte o tienen relevancia porque hacen posible que esta protección también se lleve durante el tiempo de la infancia, mientras el encéfalo está en proceso de crecimiento. Entonces, vean lo importante que son también estas articulaciones, ¿ok? Son aquellas, que están en nuestro cráneo y que también cumplen como un factor de protección, ¿ok? Cuando hablo de la segunda clasificación, hablo de aquellas que son las articulaciones cartilaginosas, también como conocidas como las anfiartrosis, y son aquellas que tienen un movimiento más ligero, más reducido, y entre estas podemos conseguir, por ejemplo, lo que es la columna vertebral, ¿ok? Cuando hablamos de la anfiartrosis, son con movimientos más limitados, como por supuesto la columna. La columna nosotros podemos de repente, el tronco como tal, que es lo que llamamos, nosotros podemos hacer unas inclinaciones laterales, de repente una flexión anterior, una flexión posterior. Cuando hablo de flexión anterior es cuando nosotros llevamos nuestro cuerpo, hacemos como una curvatura con nuestro tronco hacia adelante, y posterior cuando hacemos una curvatura leve, porque sabemos que es leve, haciendo una curvatura hacia atrás, que usualmente a veces colocamos las manos en la parte donde está como nuestro lumbago, nuestros lumbares, nuestra columna lumbar, y hacemos como cuando hacemos como un estiramiento. Cuestión que es un ejercicio muy delicado cuando lo vayamos a hacer, porque la flexión posterior del tronco es algo delicado al nivel que nosotros lo hagamos, ¿ok? Entonces, claro, la columna, por ejemplo, tiene esos movimientos. Nosotros no podemos hacer otros movimientos con la columna. Por eso es que se habla de que el movimiento en este caso, por supuesto, es más reducido, es más limitado, ¿ok? Y tenemos las articulaciones sinoviales. Estas son las que nosotros, conocemos, manejamos, son las que forman parte, no es que las otras no, ojo, pero son las que forman participan más activamente en el proceso de entrenamiento, porque son aquellos donde tienen libre movimiento. Entonces, claro, no hacen solamente, por ejemplo, como la columna, una inclinación. No, es que hacen flexión, extensión, circunducción, rotaciones, inclinaciones, todo lo que te puedas imaginar, porque obviamente su rango de movimiento es otro, ¿ok?
Entonces, y son también conocidas como las llamadas diartrosis, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos, y por supuesto, ellos tienen su complejidad de movimiento también es distinta porque obviamente abarcan otros patrones. Entonces, bueno, de esta manera ya tenemos las 3 clasificaciones y tienes 3 maneras de visualizar cuál es cada una, ¿ok? Entonces, vamos a continuar ahorita conversando sobre lo que son las articulaciones sinoviales que como tiene mayor amplitud de movimiento, pues involucra más cosas, ¿ok? Empezando desde los elementos en los cuales están constituidas, y te voy a hacer una pequeña mención de cuáles son los patrones, por ejemplo, qué es flexión, qué es rotación, este tipo de cosas, para que vayas entendiendo. Cuando también un instructor te diga que es una flexión, que es una extensión, te vayas y comprendas, y no es que lo comprendas, perdón, porque todos lo comprendemos, sino que visualices más fácil el ejercicio y cuando te digan flexión, sepas a qué se refiere. Cuando te digan extensión, también tengas un conocimiento de a qué se refiere esto, ¿ok? Porque muchas veces hablamos de separar, hablamos de... ni siquiera hablamos de extender, separa, estira, y eso en el nivel técnico el entrenador debe ir educando también a sus practicantes, porque el deber ser es hablar de una flexión, de una extensión, de una rotación, claro, pero nosotros debemos ir educando también a nuestros practicantes, ¿ok? Porque es normal que a veces desconozcamos algunas cosas. Entonces, nuestro deber como promotores del ejercicio de salud, también formar de manera cognitiva a nuestros practicantes, que eso nunca está de más, ¿ok? Entonces también te doy este consejo como, bueno, profesora de educación física que soy, y eso es para todos, porque también yo también cuando entreno o hago planes de entrenamiento, nos toca educar a nuestros practicantes de la mejor manera y con el cariño que debemos hacerlo. Le decimos, bueno, separamos, hacemos, pero entonces le decimos separamos, hacemos una aducción. Si te digo vamos a unir nuestros pies, te hablo de una aducción, y eso lo debemos saber, ¿ok? Para que podamos dar la información, como te lo dije, de la manera correcta. Bueno, ahora te voy a hablar de unos elementos que constituyen lo que es una articulación sinovial. Estos elementos son como los comunes en todo este tipo de articulaciones, ¿ok? Te los voy a mencionar, pero eso sí, bueno, te lo voy a mencionar porque debes conocerlo, porque muchas veces cuando sentimos algunas molestias, pues nos hablan de unos meniscos, nos hablan de cavidades, nos hablan de la cápsula articular. Y bueno, nosotros decimos, wow, ¿y estos qué son? Pero no puedo desligar, lo que te quiero decir es que te lo tengo que hablar con los términos dentro de lo que cabe anatómico, porque lamentablemente la anatomía existe así como está, ¿ok? Nosotros no podemos inventar unos términos nuevos ni darle a veces otros términos, porque es que anatómicamente se llaman así. Entonces yo no puedo decirle al húmero, por ejemplo, que el húmero es un hueso que nosotros tenemos en nuestros miembros superiores. Yo no puedo darle otro nombre porque es que anatómicamente, si te voy a hablar de los elementos que conforman el sistema óseo, yo no puedo darle otro nombre al húmero, ¿me explico? Entonces, lo que te quiero hacer mención es porque lo que te voy a dar ahorita, en el sentido de lo que te voy a explicar, pues obviamente está bajo términos anatómicos porque no podemos darles otro nombre, ¿ok? Entonces, hay unos elementos en común y te voy a mencionar cuáles son. El primero de ellos son las superficies articulares óseas, que están recubiertas por un cartílago hialino. ¿Qué hacen estas superficies articulares óseas? Pues ellas amortiguan los impactos y las cargas y permiten el deslizamiento, reduciendo la fricción para minimizar el desgaste de la articulación, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Usualmente cuando nosotros a veces padecemos como de artrosis, que es cuando nosotros escuchamos que la gente dice que hay una pérdida del cartílago. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicios de impacto y cuando no amortiguamos bien, es cuando se va produciendo este desgaste. Entonces,
Como la superficie articular obviamente es la que posee este cartílago, a nosotros no hacer esas amortiguaciones correctas, la articulación va sufriendo lo que es el desgaste. Y es lo que podemos llegar a sufrir, la pérdida obviamente de este cartílago, y es lo que también conocemos con el nombre de artrosis. Cuando te hablo de la cápsula articular, ella forma la envoltura de la articulación y está formada obviamente también por otra cápsula fibrosa externa, y estas tienen como función la de dar la estabilidad y unir los huesos, pero también tiene una membrana sinovial interna que es la que produce el líquido sinovial, el cual lubrica y nutre las estructuras articulares. No sé si ustedes han escuchado muchas veces que van a infiltrar, que si el líquido, que si la membrana interna, que si... Bueno, esto tiene también que ver con eso. Cuando nosotros sufrimos este tipo de lesiones, obviamente, muchas veces escuchamos la parte del líquido sinovial, que es cuando nos hacen las infiltraciones y este tipo de cosas. Entonces ya sabemos que existen dos cápsulas, una externa que es la fibrosa, que es la que nos permite la estabilidad y es la que une los huesos, y la sinovial, que es la interna, que es la que produce el líquido sinovial y es la que lubrica y nutre. Es que toda articulación también pasa por un proceso de lubricación. Por eso es que también cuando nosotros hacemos el estiramiento, la movilidad articular, nosotros vamos activando todos nuestros sistemas, ¿ok? Y parte de ellos, incluso a través de nuestra hidratación. Ojo, la hidratación no tiene que ver solamente con esta parte, sino que la hidratación también se carga, obviamente, de nutrir, de lubricar y de ayudar a todos estos procesos, ¿ok? Por eso es que es tan importante hidratarnos cuando hacemos los ejercicios. Te hablo también de lo que es la cavidad articular, la cual es el espacio que encontramos entre las estructuras articulares, ¿ok? Te hablo de los meniscos, discos articulares y rodetes, y son aquellos que podemos encontrar en algunas articulaciones. La función como tal de ellos es darle la estabilidad, haciendo que las superficies articulares encajen mejor, tengan una congruencia. Los discos articulares, por supuesto, se caracterizan por separar ambas superficies óseas, y la de los completamente distinta a lo de los meniscos, ¿ok? Y los rodetes, por su parte, también amplían la superficie articular. Acuérdate que aquí estamos hablando de tres cosas distintas, que son los meniscos, los discos articulares y los rodetes. Ellos se encargan pues de la estabilidad en cuanto a las superficies articulares, ¿ok? Y permiten, claro, de acuerdo también al tamaño de la articulación, a los huesos que estén involucrados allí, permitirles que estas cavidades sean más amplias, menos, y que puedan separar las superficies de una manera que se pueda también generar lo que es la movilidad. Cuando te hablo de los ligamentos, que también es un tema muy común, escuchamos, oye, que los ligamentos, que son los ligamentos, te voy a hablar de que los ligamentos son fuertes cordones de tejido fibroso, inelástico, blanco y denso, que se extiende de hueso a hueso, uniéndolos firmemente para darles estabilidad y dirigir algunos movimientos. ¿Qué pasa con los ligamentos? Cuando por ejemplo nosotros tenemos un esguince y estas cosas, y vemos que de repente el ligamento, que es lo que rodea la articulación, pierde esa parte de como menciona acá, en el sentido como te lo acabo de mencionar, la parte que es inelástica. Entonces, cuando él pierde como esa tensión que genera sobre la articulación, es cuando también se pierde esa tensión sobre la articulación, es cuando se pierde la estabilidad. Por eso es que vemos cuando hay personas que padecen de esguinces, que quedan como con un dolor o de la nada, por un mal movimiento. Por ejemplo, tenemos un esguince en el tobillo, y si ese esguince de verdad no queda bien curado, no haces de tu reposo, tu tratamiento, pues el ligamento no recupera 100% esa parte inelástica, que es la que permite generar como esa tensión sobre la articulación, o presión, por decirlo de alguna manera, que es lo que mantiene esa estabilidad en la articulación. Entonces vemos que de la nada, si de repente yo voy caminando y piso mal y de repente doblo de manera incorrecta el pie, pues fácilmente a veces vuelve un dolor en el tobillo, vuelve nuevamente, puedes tener otro esguince, porque son partes que quedan como, no sé si decirlo, susceptibles pues
a cualquier acción si no se lleva la recuperación adecuada cuando padecemos estas cosas. Porque el ligamento debe con la recuperación volver a su estado de cierta manera natural, pues, o inicial. Entonces cuando pierde esta parte de la tensión, de que ya no forma esa parte de obviamente la estabilidad, pues de la nada podemos padecer nuevamente otra lesión. Ok, te voy a hablar también de las bolsas sinoviales, que son aquellas que contienen el líquido sinovial y se sitúan en zonas donde puede haber fricción, como entre un tendón y un hueso. Es lo que hablamos ahorita, ¿ok? Que como el líquido también permite esa lubricación, pues es lo que permite que no ocurra el desgaste, ¿ok? Y obviamente las articulaciones también están irrigadas por unas redes que provienen de los vasos cercanos y también inervadas por los nervios que actúan sobre los músculos cercanos para que estos tengan mayor control. Entonces todo esto que te acabo de mencionar es lo que va permitiendo, ves cómo es una estructura, ok, cómo está conformada este tipo de articulación, y ves que es sabio, ¿verdad? Porque yo siempre estoy impresionada de lo sabio que es nuestro cuerpo y de la manera de cómo nosotros podemos movernos, actuar, generar acciones, generar patrones de movimiento, decidir incluso mandar esos estímulos para ejecutar estos patrones, y el cuerpo es tan sabio que ha creado toda una estructura anatómica y fisiológica que te permite que tú puedas llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces todo está como perfectamente construido, ¿no? E incluso es tan sabio que si en algún momento falta alguno de ellos en el sentido de la parte fisiológica, él busca la manera de darte una respuesta, porque él necesita dar respuesta a lo que nosotros le estamos pidiendo o a ese estímulo que estamos recibiendo. Entonces fíjate cómo incluso hasta en situaciones que son inesperadas y previstas, el cuerpo te da una respuesta. Entonces, bueno, es importante que hagamos esta mención porque es que anatómicamente también tienes que conocer cómo están constituidas estas articulaciones. Y porque si de repente tú sientes que haces un mal movimiento y de repente puede producirte un esguince, puede llevarte una lesión, o de repente tú sientes que tu rótula, tu parte ósea, tu rodilla, el menisco, hay un dolor extraño, tú también tienes que conocer cómo están constituidos para tú decir, bueno, ¿será que de repente es que el ligamento, aunque siempre uno debe ir al médico porque nosotros no somos traumatólogos, ¿no? De eso debemos estar súper claros, pero también debemos conocer qué primeros auxilios podemos tomar, qué puede estar o qué es lo que está involucrado allí, para que cuando también vayamos con ese traumatólogo y nos diga, mira, es el líquido, es el tendón, o no tienes nada, es una simple inflamación, nosotros también podamos decir, wow, y no preocuparnos, sino tomarlo de una manera calma. Cuando nosotros desconocemos es cuando nos preocupamos y muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante estas situaciones. Bien, claro, yo sé que sí. Voy a decirle a Yorma que les mando un aplauso a todos aquellos que nos están escuchando, que nos están sintonizando, porque te tomas tu tiempo para formarte y eso también hay que darle valor, ¿ok? Entonces, Jorman, como siempre te digo en el programa, vamos a darle un aplauso a toda esa gente, aunque nos separa únicamente el vidrio, que nosotros iguales dentro del programa vamos conversando. Entonces, Jorman, también un aplauso para ti, una bullita a esa gente que también está con nosotros, porque aunque estemos a la distancia no quiere decir que no estamos presentes, ¿verdad que sí? Yo sé que ustedes piensan igual que yo. Bueno, vean, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como otro punto que vamos a tocar, pues vamos a hablar de los movimientos de las articulaciones sinoviales, ¿ok? Los movimientos, pues es lo que te acabo de mencionar, flexión, extensión. Claro, yo te voy a hablar de los básicos, que son usualmente lo que nosotros usamos en nuestras rutinas de entrenamiento, ¿ok? Pero cuando hay otros que también son especiales, que son ya más específicos de algunas articulaciones, y son muchos movimientos, y para no agotarnos y como para, tú sabes, para que el programa sea más bien de ir aprendiendo también en un proceso progresivo, vamos a tocar los esenciales, porque los otros, aunque obviamente también debamos conocerlos, también como tienen su nombre, como su nombre bien lo dice, son especiales porque a la hora de la verdad
los usan algunas articulaciones nada más, como un trabajo más especializado, más específico, ¿ok? Entonces, fíjate, vamos a ir trabajando con los movimientos básicos, articulares básicos, lo que usamos en nuestro día a día. Hablamos de flexión, ¿ok? ¿Qué es la flexión? Esto no es más que la disminución del ángulo entre huesos. Entonces, ¿qué es flexión? Supongamos que, por ejemplo, yo estoy haciendo bíceps en la polea, por poner un ejemplo. Cuando yo empiezo en mi posición anatómica inicial, que tengo mi muñeca abajo, con la polea, en el momento que yo elevo la muñeca y la llevo a mi brazo, o sea, del antebrazo al brazo, digamos que la muñeca hace esa aproximación al hombro, por decirlo así. Como ustedes ven, empieza con un ángulo amplio de 180 grados y a medida que yo voy uniendo es lo que nosotros conocemos como flexión, ¿ok? Si se dan cuenta, hay un acortamiento allí entre el espacio, entre la amplitud, entre los dos segmentos corporales, ¿ok? Entonces ese movimiento de aproximación es lo que nosotros llamamos como flexión, ¿ok? La extensión es obviamente todo lo contrario. Cuando nosotros hacemos una flexión y hay un movimiento en la misma articulación, flexión, extensión, ¿ok? La extensión no es más que, como te lo voy a mencionar, es el aumento de ese ángulo. Entonces imagínense que yo estoy haciendo el bíceps y uní mi antebrazo con el brazo, ¿ok? Subí la polea. El descenso es lo que nosotros vamos a llamar extensión, ¿ok? Entonces allí tú ya ves los dos primeros patrones de movimiento. Cuando hablo de flexión, cerramos el ángulo, unimos los segmentos, ¿ok? Cuando hablo de extensión es todo lo contrario, hay una separación de los segmentos, ¿ok? Cuando te hablo de abducción con B, que la gente le dice abducción, pero el término correcto es que uno pronuncie la B en la lectura, o sea, abducción. Es la separación de una parte del cuerpo de la línea media. Te explico. Imagínate anatómicamente tu cuerpo de pie. Imagínate que nosotros tenemos una línea que nos divide exactamente en dos mitades, derecha e izquierda, ¿ok? Entonces, ¿qué es la abducción? Voy a colocar mi brazo pegadito a mi cuerpo a mi lado y voy a hacer una elevación en esa misma línea, llevándolo a nivel de mi hombro, ¿ok? De lado, lateral, ¿ok? Así como cuando nosotros hacemos un trabajo de equilibrio y vamos caminando por una línea y colocamos nuestros brazos a los lados, ¿ok? La aducción es el movimiento donde yo hago esa separación, donde yo llevo la mano hasta el nivel del hombro, generando allí un ángulo de 90 grados. Esa es la abducción. Si te hablo de aducción, con la D, no abducción, sino aducción, es todo lo contrario. Es cuando nosotros acercamos esa mano de allí a nivel del hombro a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo nos guiamos de estos dos movimientos? Por esa línea media que nos separa y nos genera, por ejemplo, lado derecho y lado izquierdo. Entonces, todo lo que sea aducción, yo llevo de mi línea media, separo a nivel lateral, que es aducción cuando yo acerco de ese espacio lateral a mi cuerpo, o sea, lo vuelvo a llevar a la línea media. Tienes que visualizarte anatómicamente como si estuvieras parado, o sea, como si estuvieras de pie y tienes dos mitades, derecha e izquierda, ¿ok? Las inclinaciones, como te las mencioné, son como los movimientos que hace la columna. Realmente son los movimientos que hace la columna. Y son los movimientos que nosotros hacemos laterales con nuestro tronco. ¿Te recuerdas cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, en los estiramientos, que separábamos un poquito las piernas y movíamos el tronco lado a lado, donde las manos bordeaban nuestras piernas, que hacíamos el estiramiento, que hacíamos así el tronco de ladito a ladito? Esas son las inclinaciones, ¿ok? Las inclinaciones a veces también nosotros las consideramos con el cuello, cuando nosotros movemos de lado a lado, llevando a cabo el movimiento lateral. Ojo, no como si dijéramos sí o no, sino un movimiento lateral, donde la cabeza queda como sobre nuestro hombro. Eso también pueden ser consideradas inclinaciones. Cuando te hablo de la circunducción,
oye, es un movimiento combinado, esa es la definición como tal, ¿ok? De flexión, extensión, aducción y aducción. Y generan un movimiento circular. No te asustes con lo que te acabo de decir. Te lo voy a explicar. La circunducción, imagínate que nosotros tengamos un cono. Es como un cono. Imagínate el cono que tiene la punta y abajo es un cilindro. ¿Ok? Visualiza el cono como si fuera tu hombro. La circunducción son muy pocas las articulaciones que lo realizan, ¿ok? No todas las articulaciones realizan circunducción. ¿Por qué? Porque es como para ejecutar la circunducción tienen que ser como articulaciones que están como el hombro, como en extremos, ¿ok? Entonces imagínate que el hombro es la punta y la mano va a formar el cilindro del cono que te acabo de mencionar. Entonces ese movimiento circular que yo hago con mi muñeca es un movimiento de circunducción del hombro. No sé si lo estás visualizando, ojalá lo puedas visualizar, porque por este medio no tengo la manera de hacértelo visualizar, pero imagínate, pon la mano a nivel del hombro y haz un círculo con la muñeca. Si lo llevas a una visualización, imagínate que está la figura geométrica allí. Cuando lo visualices, estás haciendo como un cono. Entonces la circunducción es un movimiento donde va a unir o involucra a las cuatro cosas previas que te acabo de mencionar. Por ejemplo, el tobillo también hace circunducción, el hombro hace circunducción, ¿ok? El cuello no hace circunducción. Aunque el cuello puede hacer la rotación, fíjate lo importante de esto. Como nosotros tenemos allí también las vértebras, ok, la parte cervical, cuando nosotros hacemos este movimiento de circunducción con nuestra cabeza, con el cuello, o sea, el cuello y la cabeza hace el movimiento, el cuello es el que hace el movimiento, pero obviamente lo visualizamos es a través de la rotación del movimiento circular que hace la cabeza. Estas vértebras con el tiempo, las espinitas, que son las partes que están atrás que nosotros tocamos con nuestros dedos, también se van desgastando porque la columna no está para este movimiento. Aunque el cuello, como está en una, digamos como en una parte terminal de nuestro cuerpo, donde digamos que es la punta de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, la columna, que son obviamente las cervicales, no hace circunducción. Entonces cuando nosotros generamos ese movimiento, ese patrón con nuestro cuello, las espinitas van desgastándose con el tiempo, porque esa parte ósea obviamente al rozar constantemente y va rozando, con el tiempo produce un pequeño desgaste allí. Entonces podemos hacer son semicírculos, ¿ok? Flexiono mi cuello hacia adelante y hago un movimiento circular, pero no completo. O sea, hago como una media luna, ¿ok? Esta recomendación te la doy porque muchas veces, incluso de niños, nos los mandaban a hacer en los colegios, pero eso ya está comprobado y es un ejercicio contraindicado. Entonces también te aprendes esto hoy, que muchas veces he visto que los continuamos practicando y ojo, con el tiempo, si lo hago una vez, no, pero si lo hago constantemente puede ser lesionante. ¿Ok? Entonces te llevas estos movimientos que son importantes, son los básicos y son los esenciales para que puedas avanzar en lo que es flexión, extensión, abducción, aducción, inclinaciones y circunducción. Y ya sabemos que en lugar de a veces de decir separa las piernas, vamos a hacer, por ejemplo, una aducción, ¿ok? Ya ves, podemos ir trabajando con unos términos. En lugar de decir dobla la rodilla, podemos decir haz una flexión de rodillas. ¿Ven? Y así nosotros vamos, en vez de lugar estira la rodilla, pues no estiramos la rodilla, extendemos nuestras rodillas. Y date cuenta que muchos de estos movimientos es como
un movimiento de acción y el otro movimiento es el contrario. Así como estábamos hablando como en uno de nuestros programas hablamos de las contracciones. Mientras una hace una función, la otra va haciendo la otra. O sea, la otra parte de nuestro cuerpo va accionando de otra manera. Bueno, aquí es igual. Cuando yo hago la flexión, obviamente al hacer la flexión, posiblemente venga acompañado de una extensión. Si yo hago una abducción, posiblemente venga acompañado de una aducción. Porque son movimientos como que se combinan, ¿ok? Para volver a nuestra posición inicial. Entonces, bueno, te llevas ese tips por ahí y ya, bueno, ya te estamos hablando de los movimientos articulares. Si tienes dudas, interrogantes, si quedaste con alguna inquietud, recuerda que tengo mis redes también sociales, @pastorefit, FIT por el Instagram. Puedes abordarme incluso a través del programa, hacer tus comentarios, yo siempre los reviso, los chequeo, estoy pendiente. Y entonces poder darte respuesta si tienes alguna otra inquietud o algo de lo que hemos conversado. Porque sabes, una cosa es que nosotros, o de mi parte, yo quiero hacerte llegar la información de una manera facilita, sencilla, y otra cosa es como quizá nosotros lo podamos visualizar. Porque claro, lo presencial, yo digo, bueno, pandemia, la distancia, a través de la radio, pero nada como lo presencial a veces para explicar algunas cosas, ¿ok? Sin embargo, tratamos de llegar a ti de la mejor manera para que tú puedas sentirte atendido y recibas una orientación, como siempre te lo digo, con cosas de innovación, cosas nuevas, y que sean de utilidad para lo que tú estés realizando, tanto en el hogar como entrenador, profesor o instructor. Pero la idea es que te formes y no tanto que te formes, porque muchos a lo mejor ya tienen esta formación, pero que te sirva quizá para refrescar unos conocimientos o te sirvan de herramienta para llevar a cabo otras cosas, porque aunque estos conocimientos puedan ser básicos, también te puedan servir de utilidad para que tú ejecutes algo con mayor complejidad. Entonces, partiendo de esto básico, tú puedas tener una orientación y decir, wow, entonces puedo diseñar otras cosas, ¿ok? Y bueno, vamos a nuestra segunda sección, ya casi culminando nuestro programa de hoy, en la sección Te lo llevas, que es el consejo del día, mi gente bella. Entonces, fíjate, el consejo del día que te doy. Nunca está de más que nosotros queramos generar estímulos en nuestro cuerpo con unos patrones de movimiento distintos a los que hacemos usualmente. Pero eso sí, mi gente bella, y yo sé activa, porque yo sé que la gente que también nos sigue es gente que está activa con el entrenamiento, gente que quiere ser mejor cada día como profesionales y como practicantes. Entonces, fíjate el consejo que te doy yo, y aparte de eso, cuando generemos patrones de movimiento que no sean los usuales o los cotidianos, oriéntate con la parte anatómica. Es decir, voy a investigar, a indagar qué hace el hombro, flexión y extensión. Bueno, puedo generar patrones de movimiento en base a esos movimientos articulares. Si, por ejemplo, mi cadera, por poner un ejemplo, no hace abducción, yo no puedo, porque la cadera sí hace aducción. Mi columna, si yo no puedo hacer obviamente una circunducción de mi columna, pues no puedo inventar unos ejercicios donde esté involucrado eso. A veces abusamos es con las rodillas, que hacemos unos movimientos un poco extraños cuando hacemos la entrada en calor o el estiramiento. La rodilla, mi gente querida, flexión, extensión, ¿ok? Yo no he visto nunca jamás una circunducción en la rodilla como tal. Me refiero cuando hemos visto en los estiramientos que las dos rodillas se mueven juntas. Ese ejercicio no lo podemos hacer. Ahora, si yo contraindicadísimo, yo he visto que hasta, se colocan las manos sobre las rodillas y se mueven. Hacen como unos círculos. No, mi gente, prohibido, contraindicado. La rodilla no puede hacer eso, ¿ok? Entonces yo, para generar patrones de movimiento, pues obviamente debo tener conocimiento anatómicamente para que mi articulación, ¿verdad?, está de manera funcional, preparada y constituida para mi cuerpo. Porque hay cosas, movimientos que no podemos hacer.
Entonces imagínate, si agregado a eso, a veces ponemos carga en cuanto a volumen, intensidad, peso, obviamente con el tiempo viene el desgaste, obviamente con el tiempo viene todo lo que te hablé de ligamentos, del líquido, porque son ejercicios que están contraindicados. Entonces siempre, antes de inventarte un ejercicio nuevo, como dicen mis amigos, antes de innovar, tienes que prepararte, ¿ok? Si es algo del hombro, si es algo del codo, si es algo de la columna, si es cadera, si es rodilla, si es tobillo, incluso si es algún movimiento que tenga que ver incluso con los dedos de las manos, incluso con los dedos de los pies, que también tenemos articulaciones, pues tenemos que las muñecas, como te dije, nuestro cuello, que hacemos ese movimiento allí que también es contraindicado. Te recomiendo que cheques qué movimientos articulares hace cada articulación, ¿ok? Para que no vayas a cometer un error y en lugar de estar haciendo un entrenamiento que sea sano para tu practicante, o tú como practicante, ay, se me ocurrió hacer este movimiento porque lo vi por yo no sé dónde, lo vi por un YouTube, lo vi por un canal, lo vi por alguien que lo hace, entonces tú lo sigues haciendo y resulta que el movimiento es incorrecto. En el momento no vas a ver el dolor, en el momento no vas a ver la lesión. Eso lo vas a ver es con el tiempo, porque los desgastes articulares, óseos, un daño de un ligamento, o sea, una lesión, eso no se ve en el momento. Eso es con el tiempo que se va produciendo el desgaste y todo lleva como su consecuencia. Por eso hablo también de la amortiguación, del impacto. Esas son cosas que vemos es con nuestro tiempo. Entonces, bueno, aquí te lo dejo como un consejo para que te lo lleves, y cuando tú veas que tu entrenador o tú que eres, tú ves un ejercicio y tú dices, wow, esto no me parece, o siento una molestia donde no debo sentirla, algo estamos haciendo mal. Entonces, ojo con eso, y te lo llevas para tu casa en un consejito sencillito. Vamos con las palabras de despedida del programa. Recuerda que para activarte, mi gente bella, con la práctica de la actividad física y el deporte, pues solo tienes que tener las ganas y el conocimiento. Para eso, bueno, cuentas conmigo y aquí con tu programa Entrenamiento Consciente, donde el conocimiento, tienes que decirlo en tu casa conmigo, se mueve contigo. Entonces, con eso finalizamos. Las palabras de agradecimiento de despedida, como siempre, al profesor Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano, a la Junta Directiva por la iniciativa, como ya lo digo siempre al inicio, gracias por permitirnos estar aquí, de contar con Radio Olímpica para llegar a ti por este medio. Y en los controles, mis grandes amigos, todos son mis grandes amigos, por supuesto, lo que pasa es que con ellos estoy día a día en este compartir, ¿ok? Carlos Gallardo y Jorman Rojas como coordinador de grabación y edición. Gracias por prestarnos su apoyo y su ayuda en cada programa. Nuestro gerente Salvador Almea y director general, que también nos acompaña cada viernes como siempre, Daniel Crespo Barona Jr., y también con los consejos que ellos nos dan cada día para que nuestros programas sean mejores y lleguen de la mejor manera para ustedes. Gracias por sintonizarnos, escucharnos. Un saludo para todos, mi gente bella, querida. Quien les habla, pues quien siempre te acompaña, la profesora Ana Pastore. Un abrazo con todo el cariño, compromiso. Nos vemos el viernes que viene. Y bueno, un gusto haber compartido con ustedes hoy, y un gusto que nos da la vida estar un día más. Y recuerden, cada quien es importante en su campo de acción. Lo que pasa es que cada quien está preparado para abordar su campo de acción. Entonces, trabajemos en conjunto, en equipo, porque debemos generar fuerzas de trabajo en grupo, ¿ok? Para trabajar y lograr metas. Con eso me despido, se te quiere, se les quiere a todos, y así soy yo como siempre. Un abrazo a todos y chao. Con todo el cariño, nos vemos el viernes que viene, mi gente. Chaito.